Cada año, miles de personas desaparecen en los bosques sin dejar rastro. Algunos casos son archivados como simples accidentes, otros como ataques de animales. Pero hay desapariciones que desafían toda lógica. Los pocos que regresan no recuerdan dónde estuvieron, o peor aún, regresan cambiados. Sus familias notan el vacío en sus miradas, su forma de hablar es diferente, como si fuera alguien más. ¿Qué está ocurriendo en lo más profundo de los bosques? ¿Qué fuerza se esconde en la oscuridad, llevándose a quienes se atreven a entrar? Y lo más importante, ¿por qué nadie está hablando de esto? Me llamo Samuel Grayson y he sido el psicólogo de esta pequeña ciudad durante más de 15 años. Desde joven, siempre me ha fascinado la mente humana, lo que nos impulsa, lo que nos aterra. Me formé en psicología clínica en una universidad de renombre, pero decidí apartarme del caos de las grandes ciudades para establecerme en un lugar más tranquilo, donde pudiera realmente marcar la diferencia. Hollow Creek me pareció el sitio perfecto, un refugio de calles silenciosas y casas antiguas, un sitio donde la vida avanzaba a un ritmo pausado. Hollow Creek es un lugar donde nunca pasa nada, un pueblo rodeado por densos bosques, donde las casas de madera parecen susurrar historias del pasado con cada crujido de sus viejas estructuras. Sus habitantes llevan vidas tranquilas, con rutinas que se repiten día tras día, y donde los niños crecen entre juegos al aire libre y cuentos de advertencia sobre lo que acecha más allá de los límites del pueblo. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde los rumores viajan rápido y donde una desaparición como la de Daniel no podía pasar desapercibida. El bosque Hollow es un mar de sombras y silencio. Su frondosidad lo vuelve casi impenetrable, y hay zonas donde la luz del sol nunca llega a tocar el suelo. Hay historias sobre él que han pasado de generación en generación, relatos de caminantes que entraron y nunca salieron, de luces que se ven danzar entre los árboles en las noches sin luna. Algunos dicen que es un lugar maldito, otros que simplemente es demasiado fácil perderse en su espesura. La policía y los viejos del pueblo aconsejan evitarlo, especialmente al anochecer. Cuando la noticia de la desaparición de Daniel corrió por el pueblo, el miedo se instaló en cada hogar. Los vecinos formaron grupos de búsqueda armados con linternas y perros rastreadores. La policía local, que rara vez tenía que lidiar con algo más grave que una pelea en el bar del centro, se vio repentinamente abrumada por la magnitud de la situación. Se rastrearon senderos, ríos y hasta antiguas cabañas abandonadas en los límites del bosque Hollow. La espesura de los árboles dificultaba la visibilidad y la sensación de que algo observaba desde las sombras era imposible de ignorar. Las noches fueron frías y húmedas, y la desesperación creció con cada hora que pasaba sin rastros del niño. Algunos empezaron a perder la esperanza, murmurando sobre casos pasados de desapariciones sin resolver, mientras que otros se aferraban a la posibilidad de encontrarlo con vida. Entre ellos estaban sus padres, Claire y Michael Turner, quienes nunca dejaron de creer que su hijo regresaría. Lo que nadie esperaba era que Daniel volviera por su cuenta y de una forma que nadie podía explicar. La mañana del sábado, justo cuando la comunidad estaba a punto de rendirse, un anciano llamado Howard Perkins alertó a la policía. Mientras revisaba una antigua casa abandonada en las afueras del bosque, había encontrado a Daniel sentado en el suelo, mirando fijamente una de las paredes, como si estuviera esperando algo. Pero lo más desconcertante no era su ubicación, sino su estado. Estaba limpio, sin señales de haber estado expuesto a la intemperie.
No tenía hambre, no tenía frío y su ropa estaba impecable. Cuando le preguntaron dónde había estado, él solo respondió con voz monocorde: «No lo sé, me desperté aquí». Sus padres lo abrazaron con lágrimas en los ojos, pero incluso ellos notaron que algo en su hijo había cambiado. No era solo la inexplicable ausencia de heridas o signos de fatiga, sino la forma en que evitaba sus miradas, cómo su voz carecía de la calidez infantil que recordaban. Algo en Daniel Turner no era el mismo, y yo, como psicólogo de la ciudad, estaba a punto de descubrir cuán profundo era ese cambio. Todo comenzó un jueves por la tarde. Daniel Turner, un niño de 7 años, jugaba en el patio trasero de su casa cuando su madre, Claire, lo perdió de vista por un instante. Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y una brisa fresca agitaba los árboles. Claire lo llamó, esperando que respondiera con una risa tímida, pero solo obtuvo silencio. Al principio, pensaron que había ido a la casa de un vecino o que simplemente se había alejado un poco. La familia Turner vivió en la misma casa durante generaciones y los niños siempre habían jugado sin preocupaciones en los alrededores. Sin embargo, cuando pasaron las horas y Daniel no apareció, la preocupación se convirtió en miedo. Michael, el padre de Daniel, llamó a la policía cuando ya era de noche. Los oficiales llegaron rápidamente y comenzaron a organizar la búsqueda. Los vecinos se unieron, formando grupos que avanzaban con linternas y perros rastreadores. Se adentraron en el bosque Hollow, el cual parecía más amenazante bajo la oscuridad. Los árboles se alzaban como centinelas, sus sombras alargadas por la luz de las linternas, y el silencio se hacía cada vez más opresivo. El bosque siempre había sido un lugar de cuentos de advertencia, un sitio donde los niños no debían entrar solos. Sus árboles eran altos y retorcidos, con ramas que parecían manos tratando de atrapar a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. No era raro escuchar historias sobre desapariciones antiguas o luces misteriosas danzando en la profundidad de la espesura, pero hasta ahora solo habían sido historias. A pesar de la intensa búsqueda, no encontraron rastros de Daniel, ni huellas, ni ropa, ni siquiera señales de que alguien hubiera pasado por allí. Era como si el niño hubiera sido borrado del mundo sin dejar rastro alguno. La policía intentó calmar a la familia asegurando que las búsquedas continuarían, pero conforme las horas se convertían en días, la esperanza comenzó a desvanecerse. Los padres de Daniel se negaban a rendirse. Claire pasaba las noches sentada en la sala, con la mirada perdida en la puerta, esperando que su hijo regresara. Michael se unía a los grupos de búsqueda, recorriendo los mismos senderos una y otra vez, convencido de que encontraría una pista que los demás habían pasado por alto. Sin embargo, la desesperación creció cuando ni siquiera los perros rastreadores podían seguir un rastro. Era como si Daniel hubiera desaparecido en el aire. Conforme los días pasaban, el bosque Hollow parecía engullir la esperanza de la comunidad. Y entonces, cuando todos estaban a punto de rendirse, algo inesperado sucedió. Daniel regresó. La mañana del sábado, un perro rastreador guió a los rescatistas hacia una cabaña en ruinas en los límites del bosque Hollow. La estructura, cubierta de enredaderas y madera podrida, parecía haberse derrumbado en varios puntos. Nadie en el pueblo recordaba cuándo fue la última vez que alguien la habitó. Dentro, el aire era denso y frío, impregnado con un olor a humedad y algo más, algo rancio y extrañamente metálico. El perro rastreador, un pastor belga entrenado para localizar personas desaparecidas, se detuvo en seco ante la puerta de la cabaña, gruñendo bajo y con el pelaje erizado. No quería entrar.
Howard Perkins, uno de los buscadores más experimentados, tuvo que tirar con fuerza de la correa para obligarlo a avanzar. Al empujar la desvencijada puerta, la luz de las linternas reveló un interior cubierto de polvo y telarañas, con muebles viejos y desechos esparcidos por el suelo. En el centro de la cabaña, sentado en el suelo con la mirada fija en la pared, estaba Daniel. No reaccionó al sonido de las pisadas ni a las voces que lo llamaban. Solo cuando Howard Perkins se arrodilló frente a él y le tocó el hombro, Daniel parpadeó lentamente y giró la cabeza. «Me desperté aquí», murmuró con una voz apenas audible. Su estado era desconcertante. Estaba limpio, sin señales de haber pasado días en el bosque. Su ropa estaba impecable, sin rastros de suciedad o desgarros. No tenía hambre ni frío, y aunque su expresión era inexpresiva, sus ojos reflejaban algo más. No parecía asustado ni confundido, sino como si algo invisible lo vigilara en todo momento, algo que nadie más podía ver. La primera sesión con Daniel se llevó a cabo en mi consultorio, una habitación cálida con luz tenue, alfombra gruesa y una estantería repleta de libros de psicología, neurología y casos clínicos. Me aseguré de que el ambiente fuera lo más acogedor posible, un sillón pequeño para él, una mesa con papel y crayones y un aroma sutil a lavanda para fomentar la relajación. Sin embargo, nada de esto pareció afectar a Daniel. El niño se sentó con la espalda rígida, las manos sobre sus rodillas, sin moverse. Su mirada estaba fija en la pared, como si viera algo que yo no podía percibir. Lo llamé por su nombre en un tono suave, pero tardó en reaccionar. Finalmente, giró la cabeza con movimientos pausados, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. «Hola, Daniel. ¿Sabes por qué estás aquí?», pregunté con la intención de iniciar una conversación casual. El niño no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y vacíos, recorrieron lentamente la habitación antes de asentir, casi imperceptiblemente. «Mamá y papá quieren que hable contigo», dijo en un susurro. Su voz tenía un matiz apagado, monótono, carente de la energía que cabría esperar en un niño de su edad. Tomé mi libreta y me incliné levemente hacia él. «Eso es cierto. Solo quiero conocerte un poco y que me cuentes cómo te sientes. ¿Te gustaría hacer un dibujo mientras hablamos?». Saqué un par de crayones y hojas en blanco. Daniel no respondió, pero tomó un crayón negro y comenzó a dibujar de inmediato. Sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos, como si estuviera trazando una imagen que ya había visto muchas veces en su cabeza. Lo que apareció en la hoja me provocó un escalofrío, una figura alta y oscura, con brazos desproporcionadamente largos y un rostro sin rasgos, oculta entre los árboles. Junto a ella, una figura mucho más pequeña, probablemente él mismo. «Daniel, ¿qué es esto?», pregunté con suavidad, sin mostrar alarma. El niño no respondió de inmediato. Continuó coloreando las sombras alrededor de la figura alta, como si quisiera asegurarse de que quedara bien oculta en la espesura del bosque. Luego, sin apartar la vista del papel, susurró: «Es él». «¿Quién es él?». Daniel levantó la mirada. Sus pupilas parecían demasiado grandes para sus ojos. «Él me cuidó mientras dormía. Me dijo que no me dejaría solo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Anoté rápidamente sus palabras en mi libreta mientras intentaba mantener la calma. «¿Dónde estabas cuando él te cuidaba?». Daniel inclinó la cabeza levemente, pensativo. «En la casa», respondió con naturalidad. «¿La cabaña donde te encontraron?». Él asintió, pero luego frunció el ceño, como si hubiera algo que no terminara de recordar.
Pero no estaba solo, añadió en un susurro. ¿Había alguien más contigo? En lugar de responder, Daniel se llevó un dedo a los labios en un gesto claro de silencio. Luego, sin previo aviso, giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. Sus ojos parecían enfocados en algo más allá del cristal. Mi oficina estaba en el segundo piso del edificio, con una vista despejada de la plaza del pueblo. No había nadie afuera a esa hora, pero el niño parecía completamente absorto, como si viera algo moverse entre las sombras. «Daniel, ¿qué ves?», pregunté en voz baja. No contestó. Su respiración se volvió más lenta, su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular. Finalmente, murmuró: «No quiere que hable». «¿Quién?», pregunté con cautela. Daniel giró lentamente la cabeza hacia mí y esbozó una leve sonrisa. Pero no era una sonrisa infantil, sino algo más forzado, artificial. Él me lo dijo. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Apunté en mi libreta cada palabra y gesto que notaba, tratando de encontrar una explicación lógica. «Daniel, quiero que sepas que estás a salvo aquí», le dije con calma. El niño parpadeó lentamente, como si mis palabras no tuvieran ningún efecto en él. Luego, sin previo aviso, tomó el crayón rojo y comenzó a trazar líneas sobre su dibujo. No sobre la figura alta, sino sobre la pequeña, su propio reflejo en la imagen, tachándolo una y otra vez hasta que quedó cubierto de rojo. «No soy el mismo», susurró. Mi pulso se aceleró. Algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me dejó helado. «¿Qué quieres decir con eso, Daniel?». Me miró fijamente por unos segundos y luego volvió a su dibujo, como si la conversación nunca hubiera sucedido. Desde esa sesión, supe que Daniel no regresó solo. Los cambios en Daniel fueron graduales al principio, pequeños detalles que sus padres intentaron ignorar por el bien de su propia cordura. Pero conforme pasaban los días, la diferencia entre el niño que había desaparecido y el que había regresado se volvió imposible de negar. Claire fue la primera en notarlo. Se despertaba en la madrugada y encontraba a su hijo de pie frente a la ventana, inmóvil, con la mirada perdida en la espesura del bosque Hollow. Al principio pensó que era un simple sonambulismo, pero cuando intentó llevarlo de vuelta a la cama, Daniel se giró lentamente hacia ella y la observó con una expresión vacía, casi inhumana. «Vuelve a dormir, mamá», susurró con voz monocorde. La mujer sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No era solo lo que decía, sino el tono con el que lo decía, sin emoción, sin rastro de la dulzura infantil que solía tener. Era como si su hijo estuviera imitando la manera en que se suponía que debía hablar un niño, pero sin comprender del todo la emoción detrás de las palabras. Las noches se convirtieron en un tormento. Daniel se despertaba en medio de la oscuridad y comenzaba a murmurar en voz baja, palabras en un idioma que sus padres no reconocían. Al principio pensaron que era algo que había escuchado en la televisión, pero pronto se dieron cuenta de que nunca había visto nada similar. Su voz variaba en intensidad. A veces era apenas un murmullo, otras veces un susurro gutural que hacía vibrar las paredes. Michael, el padre, lo encontró una noche en la sala, de espaldas a la chimenea, con los ojos clavados en la nada. Sus labios se movían rápidamente, pronunciando frases incomprensibles. «Daniel, ¿con quién hablas?», preguntó con cautela. El niño dejó de murmurar. Hubo un momento de silencio absoluto y luego Daniel giró la cabeza, lentamente, más de lo que parecía humanamente posible. «Con ellos», respondió. Michael sintió un vacío en el estómago. «¿Quiénes son ellos?». Daniel solo sonrió. «Las sombras en los pasillos».
Las cosas en la casa comenzaron a moverse por sí solas. Luces que parpadeaban, puertas que se cerraban de golpe, susurros que resonaban en los rincones oscuros. La familia Turner dejó de dormir. Claire despertó una mañana con moretones en los brazos y rasguños en la espalda, sin recordar cómo habían llegado allí. Pero lo más aterrador eran las sombras. Michael comenzó a notar que, en ciertos momentos, la sombra de su hijo no coincidía con sus movimientos. Si Daniel inclinaba la cabeza, su sombra tardaba un segundo más en imitarlo. A veces, parecía más alta, más delgada, con brazos demasiado largos. Y lo peor de todo, había noches en que, aunque Daniel dormía profundamente en su cama, su sombra permanecía de pie en la pared. El punto de quiebre llegó una noche en la que Michael despertó al escuchar un sonido espeluznante, un murmullo grave, vibrante, que parecía emanar de las paredes mismas. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo en penumbras, guiado por el sonido hasta la puerta del cuarto de su hijo. Al abrirla, el aire se sintió más denso, más pesado. Daniel estaba de espaldas en la esquina de la habitación, su pequeño cuerpo rígido y tenso. Pero lo que más heló la sangre de Michael fue la forma en que su cabeza estaba inclinada, ladeada en un ángulo imposible. Daniel susurró con la garganta seca. El niño se giró lentamente. Una sonrisa demasiado amplia se dibujó en su rostro. «Ellos vienen», dijo con voz gutural. Las luces parpadearon violentamente. La casa entera tembló y una sombra oscura, más alta que el propio Daniel, se deslizó por la pared como si tuviera vida propia. Algo estaba reclamando a Daniel, y esta vez no estaba solo. La casa de los Turner dejó de ser un hogar. Lo que una vez fue un refugio familiar ahora se había convertido en un lugar donde la oscuridad se filtraba incluso a plena luz del día. Claire y Michael apenas dormían, consumidos por el miedo y la impotencia. Ya no intentaban negar lo que sucedía. Algo había regresado con su hijo, algo que no era humano. Los Turner no fueron los únicos en notar los cambios. En el pueblo comenzaron a aparecer figuras extrañas. Hombres de traje oscuro, de pie en las esquinas, observando sin disimulo. No hablaban con nadie, no se movían más de lo necesario, simplemente estaban allí. Michael los vio por primera vez al salir del trabajo. Dos de ellos estaban de pie junto a un poste de luz, con las manos en los bolsillos y rostros inexpresivos. Cuando pasó junto a ellos, sintió un escalofrío. Uno de los hombres giró la cabeza en su dirección, y aunque Michael no podía ver sus ojos tras los lentes oscuros, sintió su mirada perforándolo. Esa misma noche, Claire los vio desde la ventana de la cocina. Había uno al otro lado de la calle, bajo la tenue luz de un farol. No hacía nada, solo estaba allí, como si esperara algo. Cuando ella parpadeó, ya no estaba. Una madrugada, Michael se despertó de golpe. No supo qué lo había sacado del sueño, pero sintió un nudo en el estómago. Miró hacia la puerta y vio una silueta pequeña en el umbral. Era Daniel. El niño no se movió, solo estaba allí, de pie, con los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente inclinada. «¿Daniel?», susurró Michael, incorporándose en la cama. El niño no respondió. Lentamente, sin apartar la mirada de su padre, levantó una mano y señaló hacia la pared detrás de él. Michael sintió su piel erizarse antes incluso de girar la cabeza. Cuando lo hizo, su sangre se congeló. Había palabras garabateadas en la pared, escritas con algo oscuro, tal vez carbón o algo más espeso. «No sigan buscando». Claire despertó con un grito. Daniel bajó la mano y salió de la habitación sin hacer ruido. Al día siguiente, mientras trataba de procesar lo ocurrido,
recibí una visita inesperada en mi consultorio. Un hombre alto, de cabello gris y traje negro, entró sin previo aviso. No pidió permiso, no se anunció. Se sentó frente a mi escritorio y colocó un expediente sobre la mesa. «Deje de investigar, Dr. Grayson», dijo con voz firme. Mi garganta se secó. «¿Quién es usted?». El hombre esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. «No es importante. Lo que importa es que cierre este caso». Tomé el expediente con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había documentos clasificados, fotografías borrosas de figuras humanoides en el bosque Hollow, imágenes de niños desaparecidos y hallados, todos con la misma mirada vacía que tenía Daniel. «¿Qué le pasó a él?», pregunté, señalando la foto de un niño de otra época, con la misma expresión perdida. El hombre cerró el expediente con calma. «Algunos regresan, pero no todos siguen siendo ellos». Me quedé sin palabras. El hombre se levantó, alisó su traje y caminó hacia la puerta. Antes de salir, hizo una pausa. «Algunas cosas deben permanecer ocultas. Si insiste en seguir adelante, sufrirá las consecuencias». Cuando me quedé solo, el aire de la oficina parecía más denso. Miré la foto de Daniel en el expediente y sentí que, de alguna forma, él también me estaba mirando. Algo más estaba manejando este juego, algo que no quería que supiéramos la verdad. Los Turner no tardaron en tomar una decisión. Empacaron lo esencial y, sin despedirse de nadie, abandonaron Hollow Creek en plena madrugada. Michael y Claire ya no podían fingir que todo estaba bien. Daniel no era el mismo niño que se había perdido en el bosque, y cada día que pasaba, la sensación de que algo más estaba habitando su cuerpo se hacía más evidente. El último en verlos fui yo. Claire me llamó desde la carretera, su voz temblaba. «Samuel, por favor, olvida este caso. Ya no hay nada que puedas hacer por Daniel». «Claire, aún podemos...». «No», interrumpió. «No podemos, ya no es nuestro hijo». Hubo un largo silencio. Luego, con voz apenas audible, añadió: «Él nos observa mientras dormimos». Y colgó. Después de la partida de los Turner, todo parecía volver a la normalidad en Hollow Creek, pero yo sabía que no era así. Daniel se había ido, sí, pero el bosque Hollow seguía ahí, y lo que fuera que lo había traído de vuelta, seguía esperando. Las noches se hicieron más inquietantes. Desde la ventana de mi oficina podía ver la entrada del bosque. Antes nunca le había prestado demasiada atención, pero ahora algo había cambiado. Algunas noches, cuando la luna estaba alta, podía distinguir una silueta infantil de pie entre los árboles. Inmóvil, observándome. A veces no estaba solo. Una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y sin rostro, permanecía junto a él. Pensé en ignorarlo, en alejarme del caso como me advirtió aquel hombre de traje negro, pero algo dentro de mí me empujó a seguir investigando. Revisé los archivos, volví a leer cada detalle de la desaparición de Daniel, comparé su historia con otros casos antiguos. La verdad estaba allí, dispersa en documentos ocultos y testimonios de ancianos del pueblo. Los niños que desaparecían en el bosque a veces regresaban, pero nunca eran los mismos, y tarde o temprano volvían a desaparecer. Una noche, cuando regresé a mi consultorio después de revisar mis notas, encontré algo extraño. Sobre mi escritorio, justo donde había dejado el expediente del hombre de traje negro, había una nota escrita a mano. No estaba allí cuando me fui. La abrí con dedos temblorosos y leí las palabras garabateadas con tinta negra. No sigas buscando. Algunos secretos no deben ser revelados. El aire en la habitación se volvió espeso. El silencio era absoluto.
y por primera vez en mucho tiempo sentí verdadero miedo, porque sabía que no estaba solo.